Muy buenos días, sean todos allí bienvenidos a esta transmisión virtual dominical. Allí donde estás, es un honor y un privilegio poderte saludar y saber que estás conectado para escuchar hoy la palabra del Señor, para escuchar el mensaje de salvación sobre ti, sobre tu vida y todo lo que hoy Dios quiere ministrarnos a nuestro corazón. Quiero que donde tú estás levantes tus manos al cielo y empecemos a elevar a Dios una oración diciéndole al Señor de la siguiente manera: Padre, te damos muchísimas gracias por regalarnos la oportunidad, el privilegio, una vez más de regalarnos un día más de vida. Pero lo más importante, Señor, es el poder adorarte, el poder bendecirte, el poder glorificar tu nombre, el poder exaltarte, Señor, y saber que tú eres Dios bueno, grande, maravilloso, misericordioso. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, para con cada uno de nosotros, para con cada una de nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por cada familia que está allí conectada, Señor, por cada amigo, Señor, que en esta mañana está sacando un tiempo, un espacio para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje de salvación. Pero sobre todo, Señor, elevar, Señor, levantar, Señor, ese altar que adore y que glorifica tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos por este hermoso día que nos regalas, Señor, para adorar y para bendecir tu nombre. Dejamos delante de ti cada oración, cada petición también de cada amigo, de cada persona, Señor, que en esta mañana está allí también, Señor, elevando su oración. Padre, gracias damos a ti por regalarnos la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar conectados. Más importante que una transmisión virtual es estar conectados con el Rey de los cielos. Padre, toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. El libro de los Salmos, capítulo 96, nos dice la palabra de la siguiente manera. Libro de los Salmos, capítulo 96, dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hoy la invitación de este hermoso salmo es que cantemos al Señor, y dice un cántico nuevo, que cantemos al Señor y que bendigamos su nombre, porque Él es digno de recibirlo. Y qué bueno que usted tome este espacio, tome este tiempo para hacerlo desde su casa, desde el lugar donde está, donde nos está mirando, donde está allí conectado, donde está prestando sintonía. Usted pueda levantar ese altar de adoración, usted pueda cantar ese cántico nuevo al Señor y pueda declarar las maravillas de lo que Dios ha hecho para con usted y para su familia.
vez más quiero dar la bienvenida a cada familia, a todas aquellas personas que están allí conectadas en las casas y que están sacando este espacio, este tiempo para congregar virtualmente. Muy pronto presencialmente, así que ya sabemos que dentro de 8 días, confiando en el Señor, algunos estarán en vivo y en directo, pero otros estarán también desde la virtualidad. Así que no se quede por fuera, sino que estemos muy contentos, muy activados a lo que Dios quiere hacer también en este nuevo tiempo para nuestra vida, para nuestra casa. Allí donde tú estás, quiero que una vez más oremos al Señor, porque hoy tenemos el privilegio, el honor de poder presentar la palabra del Señor, y quiero que, como siempre lo digo, aliste su Biblia, aliste donde apuntar y estemos sacando este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Quiero que allí empecemos con esta oración. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hermosa mañana que nos regalas. Oro por cada vida, por cada corazón, Señor, que está hoy escuchando este mensaje, Señor. Te pido, Dios, que sea lo más sencillo, Señor, de explicar, pero sea tan contundente en el Espíritu, Señor, porque hoy se necesita ser entendidos en lo que tú quieres hacer para nosotros, Señor, como tu iglesia. Padre, te ruego que quites todo rudimento pasado, Señor, y toda aquella cosa que no haya sido afirmado en la verdad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy el deseo de nuestro corazón, Señor, es ser animados, es ser fortalecidos, pero también ser activados, Señor, dentro del cuerpo de todo lo que tú quieres hacer. Padre, nuestra vida, nuestro corazón se rinde ante ti, se rinde, Señor, a hacer tu divina y tu perfecta voluntad. Padre, te pido que tu Espíritu Santo redarguya cada vida, cada corazón, y podamos, Señor, ser llevados a un conocimiento mayor de tu persona y de lo que tú quieres hacer para este tiempo y para esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablarte acerca del poder del uno. Hoy nuestra enseñanza se llama el poder del uno. Siempre que vamos a jugar, y esta sería como mi introducción o mi ejemplo para que podamos entender lo que yo hoy quiero hablarte. Nuestra selección amada Colombia, nos unimos en uno solo, ¿cierto? No importa si no estamos dentro del mismo campo de juego. Todos, aún dentro de las casas, estamos muy pendientes y no queremos que nuestra selección pierda. Muy raro sería que un colombiano, el día que la selección, nuestra selección, esté jugando, queramos que pierda. Es ilógico. Y aun cuando ni siquiera nosotros, estos jugadores estrellas, bueno, ya algunos ya están pasando tanto de moda, pero aún Falcao y bueno, James, que fueron muy reconocidos en un gran tiempo de la selección, y bueno, y los hombres saben un poco más de eso, y bueno, no crean, también las mujeres. Aunque ellos no conozcan nuestra familia, ni nuestro nombre, ni el día de cumpleaños, ni nada de eso, nosotros lo único que queremos es que cuando ellos nos están representando, ¿qué pase? Si ellos ganan, ganamos todos. Con la única situación que nos dan como pago es que ganaron, que triunfaron. Y no peleamos diciendo, ¿por qué no jugué yo? Es que yo debía haber sido el defensa. Yo debía haber sido el arquero. ¿Sí? No creo que ninguno de nosotros está diciendo eso. Yo debía haber sido allá el que tenía que representar a la selección. ¿Por qué no me llevaron a mí? Porque aunque no estemos jugando dentro del mismo campo, todos jugamos para la misma nación. Otro ejemplo que podríamos para hablar del poder del uno es el reinado de belleza. Nuestra representante es una sola y quizá no conoce tampoco a nadie de nosotros. Pero nos unimos a el reinado de Miss Universo. Y si llega a ganar Colombia, ¿qué hacemos nosotros? Ganamos todos. Decimos, esa es nuestra reina. Pero ¿por qué para el reino de Dios sí competimos? ¿Por qué para el reino de Dios no somos uno?
si el Señor nos ha llamado a la unidad y no a la uniformidad? Nos llamó a ser uno. Y el poder del uno no es igual a ser primero. Y quiero que, basados en la palabra de primera carta de Corintios, Pablo nos habla algo muy, muy específico. Capítulo 12. Y nos habla acerca del poder del uno. Desde el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Hasta ahí. Y estoy colocando un ejemplo acerca de cómo todos nos unimos en medio de una selección, cómo todos nos reunimos y apoyamos frente a un reinado de belleza. Cuando hablo de ser uno en Cristo Jesús, nos está recordando algo importante, que todos aquellos que hemos sido llamados sus discípulos, que nos hemos comprometido con Él, Dios nos ha llamado a participar del cuerpo del Señor y a buscar la función para el cual el Señor nos llamó, para ser útiles dentro del reino de los cielos. Nos habla que cada uno tiene una función particular, que no todos hacemos las mismas cosas, que nos necesitamos. Y quiero aquí explicarte algo. La congregación no es la iglesia completa. ¿Cómo así? Porque muchos dicen, la iglesia somos solo nosotros. No. A nivel mundial hay muchas congregaciones y todas ellas forman parte de la iglesia del Señor como tal. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Suponiendo aquí en Ciudad Valencia hay una congregación cristiana cuadrangular, en el centro habrá otra iglesia o otra congregación que también alaba y glorifica el nombre del Señor, que es cuadrangular. Ellos también forman parte de la iglesia, pero no son la iglesia total. Somos parte. Me estoy haciendo entender para que usted comprenda mejor. Y nos hemos dado cuenta que la iglesia, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, porque no vamos a decir que solo la iglesia es Ciudad Valencia, porque estaríamos sacando por fuera o diciendo que el resto de hermanos en el mundo no forman parte de la iglesia. Y algo que nos dice es que todos formamos parte del cuerpo del Señor, que nos necesitamos, pero desafortunadamente aún dentro de lo local nos hemos vuelto un poco competitivos y se nos ha olvidado la función de ser uno.
no ser dos. Porque el uno, escúcheme bien, el uno no es divisible. Y si usted mira la oración de Jesús en Juan, que no voy a profundizarla porque me interesa hablar de los ministerios hoy, me interesa hablar de los dones, me interesa hablar de todas las cosas que funcionan dentro de la iglesia en general, no congregacional, y que aún dentro de las congregaciones no entendemos y no funcionamos dentro del cuerpo. La oración de Jesús en Juan 17 es orando por sus discípulos para que sean todos, Padre, uno. Esa es la oración de Jesús, no que sean dos, sino que aun cuando sean muchos. Juan 17, verso 21 dice, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús es que todos seamos uno. Y el ejemplo que Pablo pone para que la iglesia en general comprenda es con el cuerpo, que así funcionamos, que necesitamos del brazo, que necesitamos de la mano, que necesitamos de los dedos, necesitamos de las uñas, que necesitamos de la pierna, que necesitamos de los oídos, que necesitamos los ojos, todos, aún hasta el cabello, usted lo necesita dentro del cuerpo. Y no está separado, porque imagínense que estuviese separado los dedos. Habría un accidente y dolería y bueno, sería algo tremendo y trágico. Y el poder del uno, si nosotros todos entendiésemos que aún dentro de lo congregacional, lo local, fuésemos unidos, avanzaríamos más rápido. ¿Qué es lo que está pasando aún dentro de lo congregacional, lo local? Que hay mucha desunidad, mucha competencia. Y el Señor no nos llamó a competir. El Señor nos llamó a ser uno. Hay gente que piensa que puede andar solo, que Dios le habla solo, que Dios lo sana solo, que Dios le habla solo y que todo es solo. Y la Biblia no nos habla de ser solo, nos habla nos creó aún para vivir en comunidad y ayudarnos. No somos llaneros solitarios. Dios no nos llamó a estar solos, nos llamó a estar, inclusive para quitar la soledad. Dijo Dios, no es bueno estar solo, haré ayuda idónea. Dios desde el principio pensó que estar solo no es bueno para avanzar. No sé si me estoy haciendo entender esta mañana. Lo importante en esto es que usted entienda que aún dentro de lo local no puede estar solo. Yo puedo solo, avanzo solo, oro solo, ayuno solo, porque usted quizás puede ser el oído, pero el que está a su lado puede ser la pierna. Y el otro tendrá, no sé, la boca, el otro la lengua, el otro la uña, el otro y la cabeza en general. No dice que somos nosotros, sino que es Cristo Jesús. La unidad de todos. Y como digo, todos los números se pueden dividir a partir del 2. Pero lo que es uno, no. Ejemplo, que lo que hizo Dios fue reconciliarnos en Cristo Jesús. Y es entender que estamos en Cristo. Todo reconoce a Cristo. Fuera de Cristo no funciona nada. La iglesia, quiero que usted entienda, no es algo democrático ni autocrático. O sea, democrático, demos, de pueblo, y kratos, que habla de democracia, de voto, de popular. Y no es algo escogido por el pueblo, ni autocracia de una autoridad individual. El fundamento es Cristo Jesús y sobre él es que fundamentamos todo. Las personas fueron creadas a vivir en el gobierno de Dios, teocrático. Pero hemos visto por infinidades de tiempo
que el haber salido del diseño del gobierno de Dios ha traído todo lo que ya sabemos que hay. El gobierno perfecto es teocrático, Dios gobernando a toda una nación, Dios gobernando nuestra vida. Y eso es lo que Dios nos llamó a nosotros como iglesia. Debemos ser un cuerpo, debemos estar en Cristo. En Cristo somos vivificados, entendiendo que somos uno en Él. Nuestro fundamento está en Él y solamente en Él. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy el Señor? Que necesitamos comprender y entender que usted no solamente viene a cantar y aplaudir, sino que también forma parte de ese cuerpo vivo. Quizás usted sea uno de los que necesitamos del oído y no está siendo activado porque no entiende su función dentro del mismo. Quizás usted sea las manos para ayudar y ser generoso, y como no está entendido, estamos un poco retardados a lo que Dios quiere hacer. Pensamos que solamente vamos, congregamos y cantamos y se nos olvida que formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto estoy hablando a la gente ya convertida, que se ha comprometido con el Señor, ¿sí? Y que entendemos nuestra posición en el Señor, que Dios nos está llamando a trabajar. Que aun cuando estemos en la silla sentados, animando al grupo, sabemos que si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos. Pero hay mucha competencia hoy por hoy. ¿De quién predica mejor? ¿De quién aplaude mejor? ¿De quién está más arriba? ¿Quién tiene más like? ¿Quién tiene más seguidores? Y se nos está olvidando esto. Y dentro de ese cuerpo, el Señor estableció lo siguiente que quiero explicarte. Dios es un Dios de orden, ¿sí lo sabía? La misma palabra nos dice que Dios es un Dios de orden. Y quizás hoy estoy llevando más a fundamentar y a llevar algo de doctrina que a veces se nos pasa. La misma carta de Corintios capítulo 12 dice desde el verso 4, 5 y 6 viene cómo está estructurado. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nos está diciendo que dentro del cuerpo del Señor, dentro de la iglesia en general, hay dones. ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Me dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora me habla cuando nos dicen el ministro. La palabra ministerio significa servicio. El ministro, ya. Wow. No. Y por eso Jesús decía que el que no, que él venía a servir, no ser servido. Ministerio significa servir. Y quien establece el servicio, ¿quién es? Jesucristo. Y nos habla acerca del ministerio como tal, que son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Son los ministerios. Los dones, ya sabemos que hay don de lenguas, don de espíritus, sanidades, de milagros, son dones. Son habilidades, manifestaciones que da el Espíritu Santo de Dios para empoderar a su iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Y están los ministerios que los da el Señor. Pero ahora dice en el verso 6, y hay diversidad de operaciones. Cuando habla de operaciones es desarrollar actividades. Pero dice Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando, aquí está la Trinidad clara. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno haciendo su operación. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo es el que reparte, ¿qué hace? Los dones, las manifestaciones, y los reparte como Él quiere. Por favor,
que vaya al culto o reunión, para que suene como más bonito y no tan evangélico, dicen algunos. Que vayan, que van a repartir el don de sanidad de milagros. Error, hermanito querido, amigo que me escucha. El que reparte eso, ¿quién es? El Espíritu Santo. Quédele claro, no me lo inventé yo, lo dice aquí mismo en la Escritura. En el verso 11, todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son los dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Una cosa son dones y otra cosa son el fruto del Espíritu. No es lo mismo. Una cosa es el don y otra cosa es el fruto del Espíritu. No es lo mismo. Ahora, los ministerios los da el Señor Jesucristo, también los constituye como Él quiere. Y lo voy a resumir de esta manera para irme a los ministerios. El Espíritu Santo da capacidades, el Señor Jesucristo para que podamos servir y el Padre para que podamos la habilidad para poderlo ejecutar. ¿Listo? ¿Entendido? Yo espero que usted esté comprendiendo. Vámonos ahora sí a la carta de Efesios capítulo 4 porque hoy voy a hablar de los ministerios. Y tiene que ver, el poder del uno es todos entendidos que funcionamos para el mismo Señor. Y aquí la carta de Efesios habla de la unidad del Espíritu. Usted mira ya su subtítulo en la Reina Valera, dice la unidad del Espíritu. Ahora, en el verso 3, carta de Efesios capítulo 4, verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vuelve y nos dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No nos dice que dos señores, nos dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora él dice, y él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? No el hombre, escúcheme. ¿Quién los constituyó? Cristo Jesús. A unos, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién constituye? Ya no está hablando de dones, está hablando de ministerio, de servicio. Los de apóstoles, los de, nos dice profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí le voy a hacer una explicación corta de esto. Lo que nos está diciendo es que Cristo Jesús, cuando descendió, dice que Él estuvo muerto, ¿cierto? Pero resucitó. Y eso ha hecho que tenga mayor gloria y poder y ha hecho para que la iglesia del Señor avance más rápido. Y ahorita vamos a mirar para qué es la importancia de ser uno entendidos en los ministerios. No es que toda la congregación tenga que tener apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, todos en la... No, y entonces, y ahora a ver, ¿a quién nombramos de apóstol? Aquí para que cumplamos, no. Nos está diciendo que toda la iglesia en general necesita tener esto y que se nos está olvidando. ¿Sí? Y que necesitamos que aún usted, en su don, en lo que Dios haya puesto, ser activado porque puede formar parte usted forma parte de la iglesia en general. Usted no es un adorno dentro del templo, dentro de la congregación, dentro del recinto, para que entienda. Porque la iglesia es un organismo vivo.
Y si usted mira la palabra iglesia, es eclesia, que significa kaleo, salir afuera. Las iglesias, inclusive la historia nos habla, ahorita no me acuerdo si es Constantino, y si estoy mal, me corrigen, me disculpan, pero en la historia nos habla que, creo que es el que quitó la parte del evangelio dentro de las casas y lo llevó a las iglesias tradicionales. Y la iglesia, usted mira, empezó dentro de las casas. Y siempre estaban afuera proclamando y llevando el mensaje de salvación. Solo que ahora nos volvimos en una mentalidad de Torre de Babel. ¿Cuál es la Torre de Babel? Si usted mira, era quedarse todos dentro de ese lugar, ¿cierto? Y construir hasta llegar al cielo. Y todos hablaban el mismo idioma. Pero cuando vemos a través de la escritura que dice el Señor les confunde y les da diferentes lenguas para que fueran repartidos y salieran de ese lugar. Porque la orden de Dios es fructificar, multiplicar y llenar la tierra, no quedarse en un solo lugar. Y aún Jesús nos vuelve y nos recuerda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nos está diciendo que hagamos iglesia. Pero nos hemos quedado simplemente en ser creyentes congregacionales de domingo a domingo, que no pasa nada. Y quiero que usted me entienda bien y no me entienda mal. Quiero que usted, el Señor le está llamando a que sea activado en lo que Dios quiere hacer, que no siga siendo el mismo ni la misma de siempre, sino que sea activado en lo que Dios quiere hacer. Quizás su habilidad, el don que Dios ha puesto, debe ser colocado al servicio, no mío, sino al servicio del Señor. Si Dios a mí me ha entregado el don y el ministerio del pastorado y yo me hubiese quedado en una congregación local y no hubiese avanzado, quizás no tendríamos lo que hoy tenemos. Y la iglesia no avanzaría en general. Si nos está entendiendo usted. Y que si Dios me dio a mí el don de cantar y en vez de ponerlo en el servicio al Señor, lo esté poniendo al servicio del mundo. O simplemente, y quizás me estoy animando a hablar de la parábola de los talentos y la enseñaré después. Enterrando el canto y diciendo es que tuve miedo. Dios a todos nos ha entregado una habilidad que no la ponemos a servir. Pensamos es que solamente leemos la parábola y decimos, ay, qué tristeza esto. ¿Qué es la habilidad y el don que Dios ha puesto sobre usted? Y yo, ¿por qué hoy quiero hablar también de el poder del uno? Porque si todos entendiésemos nuestra función dentro del mismo cuerpo, cuántas cosas haríamos a nivel mundial. No solamente diríamos, wow, los siervazos de ciertos ministerios, sino que todos sabríamos. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Que muchos se están quedando mirando a ciertos predicadores, a ciertos ministerios, olvidándose que ellos también forman parte del cuerpo. Y que no sabemos qué cosas o dones tengan para ponerlo al servicio del Señor. Dentro de lo local. Y que aún, ¿quién quita que nuestra congregación, Dios nos ha regalado lo familiar? Y no, lo voy a poner de este ejemplo. Dios nos regaló el llamamiento familiar. Pero en otra congregación le dio el de sanidad y milagros. Y entonces vamos a competir quién gana más. No, simplemente que como no entendemos nuestra función, entonces la familia y estos nos uniríamos y seríamos, wow, y haríamos cosas por la ciudad. Otro, Dios le dio para ir a la gente que tiene problemas de adicción, drogadicción. Pero no a todos nos ha dado lo mismo, ¿cierto? Y qué bueno que todos nos uniésemos para avanzar en eso. Y aún en lo local, en lo más pequeño, si tú eres fiel en lo pequeño, pues Dios puede aumentar la capacidad de lo que nos ha entregado.
Pero si tú no eres fiel ni siquiera en lo familiar, en tu casa, en sentarte a sacar el espacio para escuchar la palabra, ¿cómo podemos hablar a otras familias de que Cristo salva, restaura, bautiza y viene otra vez? ¿Cuáles son los ministerios que el Señor ha puesto? Ya lo vimos, uno que nos dice que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y con qué propósito los pone el Señor? Para irnos de gira y tener muchos likes y estar viajando y diciendo qué barbaridad, cómo el Señor me usa, ¿no? Mire, el propósito que Dios ha colocado es de servicio, porque estos ministerios son para servir. ¿Cuál es? En el verso 12 dice, aquí tenemos la explicación, para perfeccionar a los santos, preparar el pueblo de Dios. ¿Qué más nos dice en el verso 12? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad otra vez, al poder del uno, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito también? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos, preparar el pueblo de Dios, que estemos capacitados para la obra del Señor. Ahí lo está diciendo. Otro propósito es edificar el cuerpo del Señor. Y con el propósito que hablaba de que seamos todos unidos, ¿cierto? Y que conozcamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Y que no seamos llevados por cualquier doctrina, sino que hayan gente madura en el Señor. Que sea gente no falto de entendimiento, sino gente entendida en lo que Dios quiere hacer. Porque hay mucha gente que es llevada por cualquier doctrina, porque no ha sido cimentada en la palabra del Señor y porque quizás no ha entendido y no se han venido desarrollando los ministerios a nivel de iglesia en general. Esto no es de adorno, esto está para que podamos entender. Nos habla apóstoles. ¿Qué es la palabra apóstol? La palabra apóstol viene del griego apostoleo, que significa enviar, que es enviado o de parte de, sino que podamos entender que apóstol nada más ni nada menos es ser enviado. El ministerio apostólico, que hoy escuchamos mucho, ¿cierto? Ministerio apostólico. Es para participar y establecer el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Y quiero, por la palabra, quizás hoy no alcance a hablar de todos los ministerios, pero quiero dejarte claro los dones, frutos y lo que es el ministerio. El apóstol es una persona que es enviada. Y quiero que miremos las funciones de la persona que es apóstol. No porque haga un curso. Ahora yo hice un curso y entonces me llamo la apóstol Sara. No se trata por eso. Y hubo un tiempo, una moda, y yo no estoy en contra ni a favor ni nada de eso. Ya cada quien. Ni estoy para criticarlo ni para juzgarlos. Pero quiero que usted entienda por la palabra qué significa realmente ser un apóstol. ¿Qué es el ministerio de verdad? Acuérdense, ministerio no es el... Ministerio significa servir. El servicio del apostoleo, del enviado.
Jesús escogió a sus apóstoles, ¿cierto? A sus seguidores. Dentro de todos sus seguidores escogió a 12. Los constituyó como sus apóstoles. Quiero que miremos Mateo capítulo 10, que nos habla acerca de la escritura de qué es apóstol. Y que todo tiene que ver con la unidad, el poder del uno. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una persona que tiene el ministerio apostólico, ¿qué hace? Ahí lo dice. ¿Qué dice? A ver, allí en su casa. Tiene autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera, para sanar, no dice algunas enfermedades, dice toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles que fueron enviados, y ahí los dice. Primero Simón, algunos argumentos dicen que el ministerio de apóstol se perdió y que el último fue cuando echaron suertes en Hechos capítulo 2, donde nos habla que creo que es que escogieron al último que era el sucesor de Judas. Me disculpan si no es la cita, pero sí es en los primeros capítulos. Espere porque no dirán, esa no era. Capítulo 1. Desde el verso 12 escogen al sucesor de Judas. Dicen que ese fue el último. Y no entra ni Pablo, ni entra Bernabé, porque Bernabé también para mí fue un apóstol. Para mí, ¿no? Para mí. Y ya les voy a decir por qué. Y que ya no hay más apóstoles. Pero la Biblia sí nos habla de que Dios, Cristo estableció. ¿Quién los establece? ¿Quién da esa autoridad? Hay gente también que dice pastor porque predica. Y no es así. La Biblia también nos muestra qué es realmente ser un pastor. Hoy todo el mundo quiere el pastor o quiere un título. El profeta, el maestro, el apóstol, el pastorazo. Pero la misma Biblia nos enseña cómo reconocer si son parte del ministerio o no. Porque por eso no estamos en el poder del uno, porque estamos distraídos y no estamos convencidos en lo que Dios quiere hacer. Ahora, ya sabemos que les da autoridad sobre todo espíritu inmundo para que salgan, para sanar toda dolencia, un espíritu, o sea, le da don de sanidad. ¿Sí? Ahora, en el 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entre, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el 7 dice, yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Un apóstol es un predicador del reino de las buenas nuevas de salvación y es un enviado a establecer, a formar, a constituir un lugar de culto. Es un sembrador de congregaciones. Eso es un apóstol. Palabras más, palabras menos. Un apóstol es un enviado que constituye en todo lugar que pueda, planta obras. Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacía Pedro. Y el resto de los apóstoles. Y dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y a través de esa gente que no cree, Dios les da para que sanen enfermos, dice en el verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestros cintos, ni alforja, ni el camino. Bueno, dice, en el verso 12 dice, al entrar en la casa saludad, o sea, no están siempre en el mismo lugar, ¿sí ve? Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y aquí sigue diciendo todo lo que ellos sufrirían por causa del evangelio.
Un apóstol es una persona que se sacrifica, que aún deja su comodidad y su casa por ir a plantar iglesia. No es por un título. Hemos conocido de los fundadores de nuestra misión, que fueron apóstoles que no sembraron una iglesia, ni una congregación local. Cuando uno va y mira, dicen 10, 20, 30, y llegaban a un lado y llegaban al otro, y llegaban y plantaban en ese lugar. Eso es un apóstol, que es una persona enviada por Dios para anunciar el reino de Dios, y Dios le da esta capacidad, casi que muchas cosas, para que sea tangible y visible el reino de los cielos. Cuando llegó Pablo a predicar en los diferentes lugares, vemos que estaba sanidad, milagros, todo esto, y la gente creía el anuncio del evangelio por causa también de las señales. Entonces no puede existir un apóstol que simplemente por un título. Y ahora eso se volvió, en algún momento volvió como de moda, ¿cierto? ¿Y qué sería de la iglesia en general si no hubiesen apóstoles que fundamentan y que siembran iglesias? Quizás no habría en nuestra localidad una congregación. Si la Misión Cristiana Cuadrangular no se hubiese plantado en Bucaramanga, y todas las obras que empezaron a traerse, porque los trajeron los extranjeros, y esto forma parte de ser apóstol. Y entonces hablamos del ministerio apostólico, pero no ha sembrado ni una iglesia. Entonces, ¿por qué habla de que es apóstol? Si la misma Biblia, a la luz de la palabra, me dice que son los enviados por Dios para anunciar el reino de los cielos y para hacer todas estas cosas, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dijo amén o no amén? ¿Nos queda claro de lo que es ser apóstol? Apóstol es ser enviado, con una tarea específica: plantar el reino de los cielos en ese lugar. Suponiendo que más adelante yo tenga más hijos espirituales y empecemos a plantar en diferentes lugares. Entonces, no es por titulitis, sino porque en mí está ese deseo. Quien lo pone es el Señor, y me desarrollo, y ahí me convierto en un apóstol, sembradora de iglesias. Pero quien lo hace no es el hombre, es Dios quien pone eso en nosotros. Y si no existiera el apóstol dentro de la iglesia en general, pues el reino de los cielos no podría ascender. ¿Se necesita? Sí se necesita. Porque todavía hay comunidades que faltan por ir a predicar, y es lo que muchos a veces hablamos de los misioneros. Pero son aquellos que dejan su casa, todo, por ir a plantar congregación en aquel lugar. Y eso es lo que hacían, y plantaban, y ahí se llamaban un pastor para que cuidara del rebaño del Señor. Ahora, dentro de esta calificación, o dentro de este servicio, dice que quien lo constituye, el ministerio profético, que también hay un don, ¿cierto? Me dice que hay don de profecía, pero también habla de un ministerio como tal, profético. Recordemos que la palabra profeta en el Antiguo Testamento es navid, que es vidente, pero la palabra castellano derivada del vocablo griego es profetes, compuesta por la preposición pro, que significa delante de o en presencia de. Y en este caso sería en presencia de Dios. Y fetes, que viene del verbo hebreo que significa anunciar o proclamar. Y por eso es profetes. Una persona que está en presencia o delante de Dios para anunciar o proclamar, no lo que él quiera. No es ser adivinos, ni magos, ni predecir acontecimientos venideros como si fuera lo último en guarachas, sino mensajeros de Dios enviados a proclamar su palabra en precisos momentos y declarar la voluntad de Dios.
El ministerio profético debe existir. Ese servicio debe existir dentro de la iglesia para que anuncie lo que dice la palabra, que Dios no hace nada sin que antes se lo anuncie a sus siervos los profetas. Y por ello la importancia de que haya este ministerio, hoy por hoy ya casi tampoco existe. Pareciera que estuviese declinando. En épocas anteriores encontrábamos ministerios que sobresalían más que otros y que anunciaban acontecimientos, catástrofes, para que el pueblo no se quedara durmiendo, sino para que la iglesia en general orara. Y ese es el poder del uno. ¿Sí? Si Dios le anuncia a un profeta algo, hoy por hoy todo el mundo dice ser profeta. Pero ¿cómo diferenciamos realmente si esa palabra profética viene de parte del Señor? La misma Escritura nos lo dice, que si se cumple, pues ese profeta sí venía de parte del Señor. Hoy por hoy, lo digo yo, no lo dice el Señor, ni lo dice la palabra, lo digo yo. En este tiempo, en esta generación, no he vuelto a escuchar un profeta como en tiempos de mi niñez, que eran hombres que a nivel mundial decían cosas y empezaban a ocurrir de verdad. Pero esto no es para asustarnos, sino para que la gente, la iglesia en general, clamara a Dios. Y siempre, escúcheme, la función del profeta está para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. No para que le tenga miedo o simplemente no pase nada. Jonás fue un profeta. ¿Usted vio haciéndole milagros y prodigios a Jonás? No. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Ir a proclamar en Nínive que su tierra sería removida y que todos morirían por causa de su pecado. ¿Y qué fue lo que él hizo? Proclamar la palabra de Dios para que el corazón del pueblo se volviera a Dios. Eso es lo que hace un profeta. Anuncia y dice, el pueblo del Señor está dormido. Hemos escuchado palabras proféticas que nos han dicho que la iglesia en general, que en Colombia, todo lo que nos han venido diciendo, que mire, que esto, que aquello, la gente ni siquiera atiende a lo que Dios quiere hablar y se queda durmiendo. Y Dios nos está usando o está llamando a estos ministros o a estos siervos o a este ministerio para que Colombia ore. Es un ejemplo. Y el nivel ministerio profético se hace muy importante también para que estemos sintonizados, o si la iglesia se está queriendo desviar, se vuelva a donde tiene que estar. El apóstol planta, el profeta anuncia si hay algo que está torcido, casi que está haciendo así. Estamos haciendo esto mal. Si no hubiese un ministerio profético, entonces cuando dice el ministerio profético y apostólico y profético, tiene que ser esta palabra profética, no es para adivinar, ni para ser mago, ni nada de esto, sino para que el corazón del pueblo se vuelva ¿a quién? A Dios. Ejemplo tenemos el de Elías, que significa Jehová es el Dios. Se levanta en una generación para proclamar que el pueblo del Señor se vuelva ¿a quién? A Dios. Y muchos dicen, no, hoy está el profeta tal, y corren allá, es para que les digan que les van a dar casa, carro, beca, plata, le van a dar de todo, pero se les está olvidando esta verdad. Sé que en esta clase de mensajes poco se hablan dentro de las congregaciones, ¿cierto? Pero necesitamos comprender quién establece esto. Venga, yo lo unjo, no. Es algo, el nivel profético tiene que estar el oído muy afinado a lo que Dios quiere hablar. Y un profeta de verdad llamado a este ministerio tiene que ser un hombre de oración
constante, porque se supone que orar es hablar con Dios, y para que Dios le comunique el mensaje, tiene que ser un hombre de mucha oración o una mujer de oración. Yo no puedo decir que es un ministerio profético si ora 2 minutos. Tiene que ser una persona que le guste orar, y es uno de los indicadores también para saber si de verdad es un profeta. Digo, ya vamos casi cerrando nuestro tiempo en esta mañana, pero que podamos comprender todo lo que el Señor ha establecido para el crecimiento de su iglesia, de su obra, y que nos llamó y nos ha perfeccionado, y que tenemos que estar unidos en sí. Yo espero que usted esté entendiendo este mensaje, que formamos parte, voy casi que resumiendo por el tiempo, que formamos parte de un mismo cuerpo, que usted no se manda solo. Esos que llegan, que yo me mando solo, oro solo, ayuno solo, clamo solo, vigilo solo, no es bíblico, porque el Señor dice que necesitamos ser uno en Él. Esos ministerios que llegan a algún lugar diciendo, ¿y quién es su autoridad? No, yo no congrego en ningún lado, yo me mando solo, hago todo solo. Ay, cuidado ahí, porque el Señor nos ha mandado también a estar bajo sujeción, y necesitamos formar parte de un cuerpo. Entonces, que tú puedas entender que hay alguna actividad dentro del cuerpo que no estás desarrollando y que se hace necesario dentro del mismo. Que hay dones que deben ser colocados al servicio del Señor, pero que también entiendas que los ministerios, yo quiero ser apóstol. ¿Quién es el que lo establece? Cristo Jesús. Yo quiero ser profeta. ¿Quién lo establece? Cristo Jesús. Y que tú puedas entender esta verdad en esta mañana, y que está para el funcionamiento de la obra del Señor, para perfeccionar a los santos, para que no seamos llevados por ninguna doctrina de error, sino que seamos afirmados en el Señor. Uno de los beneficios de estar en el poder del uno, dijo, tendremos la segunda parte porque ya el tiempo no nos da, nos queda evangelistas, pastores y maestros. Y casi que concluyo diciendo, beneficios de estar en el poder del uno o en la unidad. Hablamos una misma cosa y no hay división. Ganamos todos y somos victoriosos. Avanzamos más rápido. Hacemos mejor el trabajo y nos apoyamos y nos levantamos. Damos personas que sirvan a la sociedad. Y hoy en el mundo está esta mentalidad de hacerlo solo. Y de tener la mentalidad, como lo decía, de Babel. Pero Dios nos ha llamado a multiplicar, a fructificar y a llenar la tierra del conocimiento del Señor. ¿Qué podemos hoy resumir o concluir de nuestra primera parte del poder del uno? Hablando de los ministerios. Dios es un Dios ordenado, primero. Dios es el que establece los ministerios como Él quiere, así como el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. ¿Que el apóstol se hace necesario en nuestro tiempo? Sí. ¿Para qué? Para hablar, ¿qué? Consolidar, fundar y ser enviado. Y si no existiese esto, pues, ¿qué haríamos? Y que nosotros también como iglesia local necesitamos ser afianzados en lo que Dios nos llamó. ¿Me estoy haciendo entender? Nuestros dones y no quedarnos allí sentados, porque todos formamos parte del cuerpo del Señor.
Pregunta para ti en esta mañana, y con esto ya cierro y oramos. Pregunta para ti en esta mañana. ¿Qué parte del cuerpo eres tú? Quizás dentro de lo que acabé de nombrar, los ministerios más sobresalientes que impulsan la iglesia no estás. Pero eres generoso, bueno, los dones como tal. ¿Qué habilidad Dios te dio a ti y no lo estás usando? Y no te has comprometido. No, pues allá está Jonathan y está Sara que hagan todo. Esta es la obra del Señor y todos formamos parte y no competimos y lo hacemos para que la iglesia del Señor avance en nuestra localidad donde Dios nos puso a crecer y a ser plantados. Qué bueno sería que todo el barrio ya conociera del Señor, porque todos estamos entendidos, estamos avanzando y quizás dentro de nosotros el Señor nos regaló el ministerio profético, quién sabe, ¿cierto? Nos regaló el ministerio apostólico, gloria al Señor, y quizás también salieron de nuestros lomos algunos pastores. Pero eso solamente lo sabemos si de verdad entendemos que funcionamos en el poder del uno. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo en que nos has regalado, Señor, esta meditación de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender y a comprender esta verdad. Hoy tú nos llevabas a entender cómo funciona el cuerpo, cómo es el poder del uno. No podemos avanzar y no podemos saber nada de cómo funcionar, Señor, si ni tenemos ni idea cómo está organizado el cuerpo del Señor. Pero tú nos quieres enseñar para que seamos organizados y podamos avanzar también localmente. ¿Y por qué no, Señor? También mundialmente, aún nacional, y yo amplío más. Mundialmente como lo han hecho, Toma tu lugar, Señor, la asociación de Billy Graham y tantos hombres y mujeres, Señor, que avanzaron porque fueron entendidos en lo que tú quieres hacer. Padre, nuestra vida hoy se rinde a ti y oramos, Señor, para que todo aquel que me escuchó y pueda entender cómo funciona el cuerpo del Señor, porque no funcionamos, porque no sabemos cómo está constituido y cómo está organizado. Pero hoy trae luz a nuestro corazón, a nuestra mente, y también que en este tiempo, Señor, traigas a luz los dones, habilidades, capacidades que muchos tienen y sean puestos a tu servicio, pero también entendidos que se hace necesario tener un carácter moldeado a la forma y al diseño tuyo. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esperando que esta palabra haya animado su corazón, haya animado su vida y sea de gran, pero gran bendición para usted. Recuerde, si no sabemos cómo funcionamos dentro del cuerpo, no podemos ser entendidos y no podemos comprender el poder que es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que tengan todos una feliz tarde. Mil bendiciones para todos.